Los alumnos de la asignatura Fundamentos de Flujo Multifásico en Tuberías del Instituto Tecnológico de Villahermosa presentan los fundamentos de flujo multifásico, asesorado por la profesora Marisela Hernández Domínguez. El objetivo principal de este video es que el alumno conozca la problemática que presenta el flujo multifásico, así como las variables que intervienen. Los temas a tratar son los siguientes: clasificación del flujo, subdividido de acuerdo al número de fases, de acuerdo a su dirección, de acuerdo a su sentido, casi gas líquido. Ecuaciones fundamentales, demostración de la ecuación para el flujo de fluido en tuberías, ecuación general de energía, pérdidas de presión por fricción, factor de fricción. Y por último, definiciones y conceptos fundamentales del flujo multifásico, subdividido en fase, superficie, patrón o régimen de flujo y colgamiento de líquido. El primer tema, como habíamos dicho, es ocurrencia del flujo multifásico en tuberías. El gas puede estar fluyendo con dos líquidos, es decir, agua y aceite, y existir la posibilidad de que los dos líquidos puedan estar emulsificados. Las ventajas de transportar el aceite con gas disuelto son considerables, ya que el gas tiene un efecto benéfico en la reducción de la viscosidad y densidad del mismo. Cuando se trata del flujo monofásico, la información típica, como el flujo másico, propiedades del fluido, diámetro, rugosidad y ángulos de inclinación de la tubería, son suficientes para el cálculo del gradiente de presión. Ahora bien, al tratarse de un flujo multifásico, se requiere información adicional que permite determinar parámetros tales como el patrón de flujo y el colgamiento del líquido, a fin de diseñar correctamente los equipos que operen bajo este comportamiento. A continuación, describiremos la clasificación del flujo. Este se puede clasificar de tres distintas maneras, dependiendo del criterio que se utilice. Este puede ser de acuerdo al número de fases, de acuerdo a su dirección o de acuerdo a su sentido en el caso gas líquido. De acuerdo al número de fases, se puede clasificar en monofásico y multifásico. El tipo monofásico es cuando solo hay flujo de una fase en una tubería, ya sea en gas o sea en líquido. El flujo multifásico se puede definir como la presencia de dos o más fases fluyendo a lo largo de la tubería. Y esta a su vez se divide en tres tipos. El tipo bifásico, en el cual hay flujo de gas líquido, flujo de gas sólido o flujo de líquido líquido. El tipo trifásico, en el cual hay un flujo de gas líquido sólido o de gas líquido líquido. Y del flujo cuatrifásico o tetrafásico, que es gas, líquido, líquido, sólido. Las cuatro fases fluyendo en una sola tubería. De acuerdo a su dirección, se pueden clasificar en flujo horizontal, flujo vertical y flujo inclinado o direccional. Cabe aclarar que en el flujo vertical y en el flujo inclinado o direccional se puede dar la presencia de un flujo ascendente o descendente. Por último, de acuerdo a su sentido, cuando en la tubería fluye gas líquido, puede clasificarse en dos tipos: el flujo concurrente, en el cual las fases se desplazan en el mismo sentido, ya sea de modo ascendente o descendente, o también en contracorriente, en la cual las dos fases se desplazan en sentidos contrarios.
A continuación veremos las ecuaciones fundamentales. La ecuación para el flujo de fluidos en tuberías, que se utiliza para cualquier tipo de fluido y ángulo de inclinación, es la siguiente. Las pérdidas de presión totales son iguales a la suma de las pérdidas por elevación, por fricción y por aceleración. Si expresamos las pérdidas de presión con el símbolo delta P en función de la distancia, representado como delta L, la ecuación anterior en términos del gradiente de presión sería delta P sobre delta L total es igual a delta P sobre delta L debido a la elevación más delta P sobre delta L debida a la fricción más delta P sobre delta L debida a la aceleración. Esta es la fórmula matemática que representa la expresión antes mencionada. ¿Cómo se obtiene la ecuación para el flujo de fluidos en tuberías? A través de la ecuación de balance de energía. La ecuación de balance de energía se fundamenta en el principio de conservación de la energía, el cual establece que un fluido con flujo en régimen permanente, al abandonar una parte de un sistema, lo hace con una energía igual a aquella con la que entró, más el trabajo suministrado a dicho fluido o menos el cedido por este. La ecuación de balance de energía se obtiene a partir de un balance de la energía asociada a la unidad de masa de un fluido que pasa a través de un elemento aislado del sistema. Esto se representa mediante la ecuación E1 más delta WF más delta WS es igual a S, donde E1 representa la energía por unidad de masa en el punto número 1, E2 representa la energía por unidad de masa en el punto número 2, delta WF representa la gradiente de energía por fricción y delta WS determina la gradiente de energía por trabajo externo. A continuación podemos ver lo que acabamos de mencionar en el diagrama de flujo que se muestra a continuación. Podemos observar que el punto número 1 y el punto número 2 corresponden a una tubería en la cual se encuentra circulando un fluido determinado. En el punto número 1 podemos ver que hay 4 variables. La variable h, que corresponde a la altura 1, la variable ρ, que corresponde a la densidad, la variable v, que corresponde a la velocidad, y la variable p, que corresponde a la presión. El fluido sale del punto número 1 y se desplaza a través de la tubería pasando por una bomba o turbina, en la cual podemos ver cómo está representada la gradiente de energía por trabajo externo. Este trabajo externo es suministrado por la bomba o turbina. Y después el fluido, ya con este cambio de energía, se desplaza hasta el punto número 2, donde ya hay 4 variables diferentes que corresponden a la altura 2, la presión 2, la velocidad 2 y la densidad 2. Si el fluido es el mismo, la densidad será igual en ambos puntos. Si hay un cambio en la composición del fluido, estas densidades variarán. Sin embargo, esto no es usual en la práctica. Para poder llevar a cabo el análisis de los flujos multifásicos en tuberías, se utiliza la ecuación general de energía, la cual nos dice que una presión en un punto 1 dividida por su peso específico más la altura de este punto 1 más la velocidad del punto 1 al cuadrado entre
2 veces la gravedad, menos la energía perdida por el sistema debido a la fricción en la tubería y en las válvulas y conectores, más la energía entregada al fluido mediante un dispositivo mecánico externo, como por ejemplo una bomba, menos la energía retirada desde el fluido mediante un dispositivo mecánico externo, por ejemplo una turbina o un motor de fluido. Todo esto va a ser igual a la presión en un punto 2 entre el peso específico más la altura de este punto 2 más la velocidad del punto 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Dentro del análisis del flujo multifásico en tuberías y de la ecuación general de energía, se tiene que hacer hincapié en el siguiente tema: pérdidas de presión por fricción. Las ecuaciones utilizadas para determinar estas pérdidas de presión por fricción a lo largo de una tubería con la velocidad media del fluido son la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de Fanning, las cuales, expresadas matemáticamente, son las siguientes. Darcy-Weisbach va a ser igual al factor de fricción por la longitud de la tubería por la velocidad del fluido en la tubería al cuadrado entre el diámetro de la tubería por 2 veces la gravedad. Por otra parte, la ecuación de Fanning va a ser igual a 2 veces el factor de fricción por la velocidad del fluido al cuadrado de la tubería por la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería misma. El siguiente tema es factor de fricción. El factor de fricción es un parámetro adimensional que se utiliza para calcular las pérdidas de presión por fricción, y este está en función de la rugosidad relativa de la tubería y del número de Reynolds, por lo que depende del fluido. El número de Reynolds se define como el diámetro de la tubería por la velocidad del fluido por la densidad del fluido entre la viscosidad del fluido. Para calcular el valor de F o factor de fricción, es necesario determinar el régimen de flujo presente en la tubería, determinar si este es laminar o si este es turbulento. El flujo laminar se presenta cuando el número de Reynolds es menor a 2300 y el flujo turbulento se presenta cuando el número de Reynolds es mayor a 3100. Definiciones y conceptos fundamentales del flujo multifásico. El flujo multifásico es un flujo simultáneo de varias fases a través de una tubería. Dentro del flujo multifásico existen patrones de flujo en tuberías verticales, las cuales se pueden observar en la imagen siguiente. Podemos observar un flujo en burbuja, un flujo tapón, un flujo de transición y un flujo de neblina. A continuación se definirán algunos conceptos fundamentales para el flujo multifásico. La fase. La fase es la porción de un sistema que es microscópicamente homogénea tanto en su composición química como en sus propiedades físicas. Existen 3 tipos de fases: sólida, líquida y gaseosa. Como puede observarse en la siguiente imagen, los estados de la materia. Cuando existe una baja temperatura o una energía alta, las diferentes maneras en que se comportan las moléculas. Superficie. La superficie es una región del espacio o interfase que separa 2 fases de propiedades diferentes. Algunas propiedades físicas importantes tienen una discontinuidad notoria. Patrón o régimen de flujo. El patrón de flujo es la configuración geométrica de las fases en la tubería, y este está determinado por la forma de la interfase. Como puede observarse, los diferentes comportamientos del flujo: laminar, flujo de transición y flujo turbulento. Colgamiento de líquido. Es la relación existente entre el volumen de líquido que se encuentra en una sección de tubería a las condiciones de flujo, dividido entre el volumen de la sección aludida, en este caso fracción volumétrica, cuando se presenta el flujo en 2 fases a través de la misma. Es el área fraccional promedio ocupada por el líquido
en una sección transversal de la tubería. Continuando con los temas, tenemos velocidades superficiales, que no es más que la velocidad que tendría cualquiera de las fases si fluyera sola a través de la tubería. Velocidades de la mezcla, que es la suma de las velocidades superficiales de cada fase. Velocidades reales, que si aplicamos el concepto anteriormente visto de colgamiento, se puede obtener la velocidad real correspondiente a cada fase. Con este tema concluimos los fundamentos del flujo multifásico. Esperando que este video haya sido de su total agrado, los alumnos del sexto B de Ingeniería Petrolera del Instituto Tecnológico de Villahermosa agradecemos por su atención prestada.